Donar un libro es un hecho de paz y una oportunidad para que nuevas historias, otras historias, lleguen a los territorios más afectados por el conflicto armado y la inequidad en Colombia. Todas y todos podemos ayudar a que la paz se siga escribiendo en el Bajo Cauca, en el Catatumbo, en el Pacífico Nariñense, en el Chocó y en el Guaviare, territorios que sufren graves tragedias a causa de la violencia armada. Únete y dona un libro nuevo o en perfecto estado para que el poder transformador de la lectura llegue a los niños y niñas, jóvenes y adultos de las zonas que más lo necesitan. Bienvenidos a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Imaginemos y vivamos juntos esta historia. Buenos días. En el marco de la feria, hoy voy a tener Erwin Álvarez. Vamos a dejar saludos. Felices días. Muy buenos días, Isidro, ¿cómo estás? Tú nos acompañas desde el municipio, desde el departamento de Sucre. Buenos días, Isidro, ¿cómo estás? Muy buenos días, Elizabeth. Buenos días a todos quienes la acompañan en este panel. Sí, desde el municipio de Sucre, desde el corazón del país de las aguas, para compartir pues, en estos momentos. Bienvenido, Isidro, a un nuevo espacio de Asociación de Literatura. Erwin, buenos días, ¿cómo estás? Tú nos saludas desde Bogotá. Erwin, buenos días. Nicolás Rosero, qué grato que hayas aceptado la convocatoria para participar. Buenos días. Buenos días a todos los escritores, a ti, Elizabeth. Un gusto conocerlos y a toda la audiencia que nos está escuchando en estos momentos. Perfecto. Daniel, ¿cómo estás? Nos saludamos en varias ocasiones por teléfono, pero no había tenido la oportunidad de conocerte. ¿Cómo estás, Daniel? Creo que tienes desactivado tu audio. No. ¿Cómo lo dices? Hola. Hola, Daniel, ¿cómo te va? Buenos días. Muy bien, muy bien. Acompañando. ¿Cómo te va? Excelente. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? No, pues aquí muy complacido de aportar lo que está de mi parte en esta intención de promover la lectura y la escritura. Entonces, vamos a iniciar en esta primera ronda precisamente compartiendo la presentación del libro de Daniel Rivera Mesa. Daniel Rivera Mesa nos presenta su obra y respecto a la escritura, tiene un prólogo hermoso, una presentación que me voy a permitir leer. Dice: en estas páginas late una percepción conceptual y emotiva de las masacres ocurridas en los montes
María, otrora territorio de paz y promisorio campo de labor y cosechas. Una lectura de la tragedia que padecieron y padecen las muchas víctimas de ese eclipse de la razón, cuya sombra permanece en la danza de los días. No existe en el orden nada más sagrado que la vida, por definición y contraste. La muerte contribuye a darle sentido y trascendencia al hecho del mismo ser, de existir con los demás. El poder esperarla cuando naturalmente ha de llegar, el recibirla con toda serenidad, con respeto y hasta con una sonrisa de aceptación en la entrega, es también un derecho del ser humano. Constituye sin más una validación de la propia dignidad al término de la existencia terrenal. De ahí el rechazo a ese genocidio que ha marcado un capítulo de oprobio en la historia de la región de Colombia y de la civilización. De ahí la indignación y el reclamo ante la profanación reiterada y lacerante. Consumados los hechos, surge el imperativo de convocar las conciencias y voluntades en el propósito de asumirnos como sujetos y agentes defensores de la vida, en este planeta donde todos cabemos, un acto elemental respecto a las víctimas en su dolor y desventura, porque no pueden ser, además, víctimas de indiferencia. Bueno, bienvenido, Daniel. Cuéntanos un poco de el eje temático de tu libro. Muchas gracias. Bueno, mi libro lo titulé Profanación, en razón de lo que Elizabeth nos ha leído. Presento aquí el sentir frente a los hechos luctuosos de las masacres de los Montes de María. Está dividido, está estructurado en 7 capítulos. El primero de ellos, que se titula Ventana Abierta, presenta unas estampas del antes de la tragedia, de las masacres. Luego seguimos con El viento sobre las ruinas, donde se perfila una visión de lo que fue el segundo, Fragor de Apocalipsis, donde hay unos indicios, unos comienzos de la tragedia. El tercer capítulo, El viento sobre las ruinas, donde se percibe la magnitud de los hechos, del sacrificio, de la muerte, de la ola de muerte. Seguimos con Solidaridad en el Arca, donde se pretende rechazar los hechos de las masacres en el sentir y en la voz de los animales, dado que son unos montes donde impera la virginidad donde se percibe aún, donde hay vestigios de la virginidad de la naturaleza, de los bosques, de la fauna y de la flora. El capítulo siguiente es Paso de las Heroínas, dedicado a las mujeres, porque en toda tragedia la mujer sufre su propio dolor y el dolor de quienes la circundan, de quienes la acompañan. Ella sufre por ella y también sufre por sus hijos, por su pareja, por sus amigos, por sus vecinos. Se centra entonces en la descripción del dolor concentrado en la persona de las mujeres, en la percepción femenina de la realidad y de la esperanza, tanto como la desesperanza a que las lleva la situación. Luego está un quinto capítulo que se titula Muro de las Vergüenzas, donde, como su nombre lo indica,
se proclama el daño y se pregona la vergüenza ante el mundo y ante uno mismo como espectador impotente o que pudo hacer algo, así sea en mínima proporción. En todo caso, ese halo de vergüenza, que es lo que queda después de una tragedia, de un crimen tan atroz, igual que incomprensible para quien le da una mirada desprevenida. El capítulo que sigue se titula Despertar durmientes, donde se hace un llamado a la conciencia de los lectores y de los lectores vivos de la tragedia y de los lectores de lo que se escriba acerca de la tragedia. Y se cierra, maravilloso. con Daniel, días tengo de una reivindicación. ¿Tu libro se consigue ya en alguna librería o hay que contactarte directamente a ti en tu ciudad de origen? Más bien lo segundo, porque pues no ha habido oportunidad de socializarlo, de ubicarlo en las librerías que tienen, digamos, influencia en los lectores. No he tenido esa oportunidad, entonces hasta ahora pues depende de lo que yo pueda hacer desde acá, desde Sincelejo, Sucre. Ok. Bueno, vamos a darle entonces también paso a otro de los autores que nos acompañan en esta mañana, Nicolás Rosero. Nicolás atendió la convocatoria de la Asociación de Literatura y nos envió esta bella reseña. Dice, el silencio es la base del sonido. ¿Y qué es el sonido? Sino aquel que entona la canción desde el principio, la melodía perfecta, la sinfonía del amor. La poesía experimental rompe los esquemas de lo tradicional. La poesía experimental no tiene orden cronológico, jerarquización. Simplemente exponen los sentimientos del autor sin prejuicios. El experimento, por así llamarlo de algún modo, incluye el riesgo y la osadía disruptiva con lo establecido. En esta obra, el autor nos muestra los diferentes escenarios que existen dentro de la poesía a través de los poemas escritos entre el 2015 al 2021. En el libro encontraremos temas tan importantes como profundos, la vida, la muerte, el tiempo, el amor, la familia, la nostalgia, el ser, entre otras. El libro de poemas es el interrogante a muchas preguntas que el autor plantea desde un punto de vista en retrospectiva e introspección, de saber que siempre se puede elegir un camino mejor. En ese camino de la búsqueda de temas que despiertan nuestro ser y espíritu sosegado. Para obtener una sanidad interior es necesario el conocimiento de uno mismo y, por supuesto, la palabra de Dios. Un proceso que absolutamente todos debemos experimentar a lo largo de la vida. El despertar espiritual, un intercambio entre el autor y el lector, destellos de luz en la oscuridad, donde Dios define finalmente el único que conoce la forma, el principio y el fin de todas las cosas. Su autor, Juan Nicolás Rosero Rodríguez, de Bogotá. Gracias, Elizabeth. No, ya lo dijiste todo. Pues básicamente en esta obra de poemas que fueron recopilados en un periodo del 2015 al 2019, inició precisamente en esa limpieza que estaba haciendo en el computador y me encontré con este borrador. De por sí el proceso estaba en otros proyectos de novela y trabajando algunos personajes, pero vi que habían unos poemas que de una u otra manera cambiaban la forma como estaba viendo y observando las cosas. Entonces, fui releyendo todo, mejorando los textos y decidí pues a publicarlo. No fue nada sencillo, digamos, ese proceso de edición, pero finalmente se logró. Dentro de lo que hago en mi trabajo, pues ahorita soy como desarrollador web y trabajo con el tema de diseño. Me animé a crear como una editorial, una pequeña editorial, donde damos la oportunidad a esos autores, a esos escritores que no han publicado,
para que puedan autoeditar sus libros. Y en ese proceso de lo que hacemos a diario, pues salió el libro de poemas instantes. Todos tenemos, o sea, todos ustedes que han leído poesía, tenemos una gran responsabilidad, que es expresarnos a través de ese lenguaje, las palabras. Y qué mejor hacerlo en estos últimos tiempos, donde la innovación y la creatividad está pues a un límite enorme y las nuevas generaciones deben desarrollar esa parte creativa. Entonces, la poesía nos acerca a ser creativos, a ser innovadores, pero sobre todo a mirar dentro de nosotros qué talentos tenemos dormidos, porque hay muchas Tengo una personas que pregunta, la Nicolás. actividad Una pregunta para ti, Nicolás. Bueno, parece que Nicolás se interrumpió su señal en con nosotros internet. primeramente Nicolás, para poder así, como se dice, cambiar el mundo o aportar ese granito de arena a Colombia y a la ciudad y al entorno. Nicolás, ¿me escuchas? ¿Me escuchas, Nicolás? Sí, No. se Quería cortó. preguntarte Ok, ahí te dentro de escucho. los autores que has leído, ¿cuál es el autor que te ha influido más para iniciarte como escritor? Bueno, de todas maneras, pues estamos en ese proceso, pero sí, claro que hacemos la tarea y, pues uno de estos autores fue la Biblia. Yo leí la Biblia muchísimo desde jovencito. Leí la Biblia con un oficio no religioso, sino precisamente tratando de comprender qué era lo que nos aportaban todos estos hombres que han permanecido en los tiempos. Entonces, sí me influenció muchísimo la Biblia. Todos los profetas, Moisés, Elías, Isaías, ustedes han escuchado hablar, y sobre todo, pues Jesús, que ha sido un maestro en la oratoria y Bueno, leído bueno, a felicitaciones, Evelio Nicolás, Rosero, por esta. hemos leído a grandes Felicitaciones, escritores y Nicolás. ahorita con el tema de la poesía, pues he visto en Roberto Juarros un gran estilo. Bueno, felicitaciones, Nicolás, No te por escuché. esta presentación de este. Felicitaciones, Nicolás, por esta presentación de este libro. Gracias, Esperamos tenerte en Elizabeth. otros espacios. Ok. Bueno, para Listo. No, continuar muy con esta amables a ronda de ustedes, de verdad, un autores, saludo cordial. bienvenido siempre. Para continuar con esta ronda de autores, vamos a seguir con uno de los autores que hemos pues venido siguiendo a lo largo de la trayectoria de la Feria del Libro, y él es el escritor Erwin Salcedo. Erwin Salcedo nos ha acompañado en varias ocasiones en el Festival Internacional de Literatura, que se desarrolla también en el departamento de Boyacá. Ha venido a acompañarnos a presentar su obra, y también tuve el privilegio de presentar sus dos libros en la Feria del Libro en años anteriores. Entonces, en Espejismo, voy a leer la reseña, dice: en Espejismo, cuento que inaugura la colección. Asistimos a un hecho fantástico o un escapismo psicológico, según se mire, en el que un funcionario de rutinas calcadas descubre un pasaje a otra realidad en un objeto trivial. Varios de los cuentos siguientes remiten a Conciana, pueblito apócrifo de una agreste provincia por el que pasean brujas, salidas de las cartillas de lectura de los años 60, embajadores de los Estados Unidos y una avanzada científica alemana que se prepara para la victoria nazi durante la Segunda Guerra Mundial. En otros relatos, como en Estacionamiento de Borges y la verdadera historia de don Alonso Quijano. Los referentes, en cambio, son más literarios. En el primero, una vista a Buenos Aires le depara al narrador un encuentro con el mítico escritor porteño en una suerte de universo paralelo o de ilusión de vida al calor del verano. En el segundo, un investigador descubre una carta remitida por Alonso Quijano a Miguel de Cervantes Saavedra que podría cambiar la historia de la literatura y la vida de los protagonistas. Otros relatos de corte intimista y psicológico desnudan la vida lúgubre o los laberintos cotidianos de personajes que esperan hallar en los otros o en las costas de su memoria un alivio para sus devaneos.
Tal es el caso de Quiromancia y Promesa y Estación Flores, relatos en los que el lazo erótico o amoroso no es sino una antesala de la tragedia, el desencuentro o el absurdo. El compás de tiempo y espacio se abre con absoluta soltura mediante las licencias de la verosimilitud en varias historias, como sucede en la titulada Secretos de Familia, relato en el que el narrador se entrevista con su abuela muerta, quien a su vez es visitada rutinariamente por su héroe personal, el libertador Simón Bolívar. Bienvenido, Erwin. ¿Cómo estás? Y si nos puedes compartir un texto de tu libro de poemas, sería maravilloso. No te escuchamos, Erwin. Tienes silenciado tú. Sí, ya. Elizabeth, buenos días y a todos los participantes y a todos los que nos escuchan y nos ven. Me decías que un poema o una parte del libro de cuentos para leerlo. ¿Sí? Me parece que te lo dejaría a ti a tu discreción, Erwin. Tú conoces tu obra, ¿qué quieres compartirnos? Sí, señor. Bueno, en primer lugar, yo tenía para mostrar este libro de cuentos que se llama Espejismos, que pues como su nombre lo indica, son realidades distorsionadas debido pues a diversos factores, a diversas situaciones del autor, y son obras, como decíamos, autoficcionales, son autobiografías ficcionales. Entonces, pues yo me voy a permitir leer entonces una parte del cuento que se llama Estación Borges. Este cuento está basado en unas experiencias. Ya lo voy a leer. Estacionamiento Borges. Entonces, dice, era la tarde del 30 de diciembre de 2004, verano en el hemisferio sur. Buenos Aires era un horno, el termómetro marcaba 42 grados. No era posible caminar 3 o 4 cuadras sin detenerse a tomar agua helada para no morir abrazados. Habíamos salido del Parc Chateau Kempinski Hotel de la calle Talcahuano, donde nos alojábamos con mi mujer y los 3 hijos adolescentes. Nos dirigíamos por la calle Guido hacia el cementerio de la Recoleta, pues yo tenía la idea romántica de visitar la tumba de Evita Perón, solo por rendir homenaje al gran mito argentino. Les había hablado largamente a los 3 de la leyenda de la pequeña mujer que llegó a ser la más poderosa argentina de todos los tiempos y la más querida por sus descamisados. Cuando íbamos a seguir caminando, pude ver a través de los vidrios un sujeto que me llamó la atención. Estaba sentado en una de las mesas. Era un anciano de cabello blanco, vestido con elegancia, con un terno gris. Solo le faltaba el abrigo negro y la bufanda para imaginar que estaba en el invierno de Londres. No recuerdo el color de su corbata, pero estoy seguro de que la llevaba. Éramos las 2 únicas personas en todo Buenos Aires que la llevábamos bajo el sol abrasador de diciembre. Estaba estático, pensativo, como mirando ensimismado hacia un lugar indefinido, sus 2 manos, una sobre la otra, puestas sobre el arco de su bastón. Creía haberlo visto en alguna parte. Como no estaba seguro de ello, lo atribuí al efecto del calor en mi cerebro. Se sabe que bajo circunstancias extremas es poco fiable. Estaba yo fabricando recuerdos falsos. Íbamos a cruzar la calle Ayacucho cuando una repentina ráfaga de la memoria le dije a mi mujer que siguiera con los chicos hasta la cercana heladería. Ante su extrañeza, le expliqué que me iba a devolver
porque creía haber visto a Borges en el café de la esquina. ¿No es el señor que se quedó ciego?, me preguntó ella. No tenía por qué saber quién era Borges. Le contesté que sí, que era un escritor que a pesar de haber quedado ciego, los guiaba a muchos por secretos laberintos que solo él conocía, con una inquietud que no había conocido más cercana al delirio que la razón. Me volví hasta la esquina en donde creía haberlo visto. Los pasos que desanduve me parecieron los más apresurados que había dado. Temía que al llegar ya no estuviera y que su visión fuera solo una mala jugada de mis sentidos. Al entrar al café, una ola de frío me envolvió. Una sensación de alivio me recorrió todo el cuerpo que segundos antes se derretía. Los ventiladores del techo batían sus aspas a toda marcha. Me dirigí hacia la pequeña mesa en donde estaba. Hola, Borges, lo saludé como si fuéramos viejos conocidos. Y así era. No es necesario tener una cercanía física para decir que conocemos a alguien si nos hemos encontrado previamente a través de la literatura. Volteó a mirarme. Le pregunté si no le molestaba que me sentara a su mesa. ¿Podría interrumpirle sus sueños? Me dijo que ya no soñaba, que su vida era un sueño que creía estar soñando, sin saber a ciencia cierta si soñaba su vida o la vida lo soñaba a él. Por lo tanto, podía sentarme a su lado. Al hacerlo, pude fijarme que llevábamos la misma corbata de seda azul que tenía impresas las figuras de las constelaciones, incluida la de la Cruz del Sur. Los críticos le han dado tales interpretaciones a su obra que cualquier lector desprevenido se encuentra perdido, le dije. Muchos creen encontrar en cada frase o en cada palabra que escribí los más delirantes y complicados mensajes y submensajes que a su vez son materia de nuevas interpretaciones, me dijo sonriendo levemente. Pero es muy interesante que en ellas se encuentren alusiones a anticipaciones científicas. Me creen un hombre profundamente sabio en toda clase de ciencias, cuando lo que hice y lo que hago es dejar que mi imaginación acaricie los límites y aún los desborde. Lo que pasa es que muchas de las ideas de las ciencias son soñadas primero por la literatura. Fíjese bien, uno de esos críticos sale un día a decir que en el jardín de los senderos que se bifurca encontró una solución al problema de la interpretación de los muchos mundos de la mecánica cuántica. Todos sabemos que hay mundos paralelos. Usted y yo podemos estar en este momento en uno de ellos. No los he descubierto, simplemente les doy a mis lectores las cartografías necesarias para que los exploren. Somos dos partículas que pronto seguirán los senderos que se bifurcan. Jamás nos encontraremos de nuevo. Puede que usted, amigo mío, haya encontrado la puerta a mi universo, o que al contrario yo esté en el suyo. Esa es una fracción del cuento Estacionamiento Borges, y voy a terminarlo diciendo lo siguiente. Ya de regreso a casa, me di a la tarea de hacer un recorrido virtual. Con el navegador de Google Maps me situé de nuevo en el Kempinski Park Hotel. Seguí la calle Guido, crucé la calle Callao y traté de encontrar el edificio en cuyo primer piso estaba la cafetería o el bistró o el café. Tenía la ilusión de ver de nuevo al anciano a través de los vidrios, o al menos al loro negro parado en su estaca. No había edificio, no había loro, no había restaurante, ni café, ni bistró. Solo una alta pared blanca con un aviso que rezaba Estacionamiento Borges. Digamos que esta es una versión corta del cuento para no fatigarlos con mis descubrimientos de los universos paralelos y todas esas versiones de la física cuántica que pues son el tema de este encuentro con Borges, cuando Borges hacía años había muerto en Ginebra. Entonces, para jugar con los tiempos, con los espacios y con esa posibilidad, no posibilidad, sino certeza de que existen mundos paralelos que están
al lado de nosotros y que son habitados por otras personas que somos nosotros mismos, pero que vivimos en esos universos. Digamos que esa es la temática de ese cuento. Hay otros Bueno, sí. qué mágico, maravilloso. Erwin, siempre la literatura nos transporta, nos da un momento de regocijo. Vamos a esta mañana, yo quiero hacer mención también que tú recibiste tus talleres egresado del taller de poesía y taller de escritores de la Universidad Central, que creo que fue una experiencia muy importante en tu vida como escritor. Y también estás preparando la novela El hombre que no estaba, que ojalá también tengamos la oportunidad de conocer ese manojo de vivencias y de experiencias que nos quiere compartir nuestro escritor Erwin Salcedo Niño. Bueno, y no, sin antes saludar, también están en la sala esperando su turno el escritor Carlos Mayo y el escritor Arturo Neira. Y también nos acompaña, obviamente, una persona que ha estado con nosotros siempre participando de nuestros encuentros y sobre todo que tuve el privilegio de conocer por la Feria del Libro, precisamente por su editora Erika Letras. Recuerdo muchísimo que cuando nos conocimos en Bogotá, como uno las personas que lideraban el proceso de investigación de la obra de Gabriel García Márquez, precisamente allá en La Mojana, allá en la tierra de aguas, en esa tierra maravillosa que nos nutre, que nos alimenta, que es la raíz y la fuente hídrica de nuestro país y que la cual nos sentimos muy orgullosos de tener a un representante de las letras colombianas, como es el maestro Isidro Álvarez Jaraba. Bienvenido, Isidro, con todo el cariño, con todo el respeto, a un nuevo espacio de la Feria Internacional del Libro, Filbo 2021. Muchas gracias, Elizabeth. Y bueno, compartir el saludo para todos los que están acompañándonos y escuchándonos. Sí, es un gusto hablar desde este espacio maravilloso, como lo es La Mojana y como lo es este sur del departamento de Sucre. Un espacio mágico, un espacio de encantos y de mucho color, porque es un espacio vivo, ¿no? Es el espacio que tuvo la fortuna de tener aquí los primeros hombres con el conocimiento hidráulico, como los enúes, y que nos dejaron y nos legaron aquí una gran posibilidad de vida a partir de sus construcciones. Pero también tuvimos la posibilidad de tener en este espacio a uno de los grandes de la literatura mundial, como es Gabriel García Márquez, y pues tuvo su paso en este territorio de aguas, este universo encantado, donde pudo entonces construir gran parte de su obra y donde hiló, afortunadamente, gracias a las posibilidades que da la región de La Mojana en cuanto a la oralidad y en cuanto a toda esa riqueza convertida en leyendas y cuentos que se permiten desde la oralidad presentar grandes posibilidades para aquellos quienes navegan en este lugar. Y bueno, desde esa perspectiva también nosotros nos dimos la tarea de investigar sobre todo esto, sobre cómo La Mojana aparece en la obra de García Márquez y asimismo presentar cómo varias de sus obras están con su nicho desde este lugar, más allá de Crónica de una muerte anunciada, como La mala hora y El coronel no tiene quien la escriba. Entonces, así, desde esa dinámica pudimos trabajar un libro que se llama El país de las aguas, García Márquez en La Mojana, la otra orilla de Macondo, y con el cual presentamos toda una serie de información, una documentación bastante real de todos esos sucesos y anécdotas que pudieron ayudar a nuestro Premio Nobel de Literatura construir varios de los cuentos y novelas que luego nos pusieron a disfrutar alrededor del realismo mágico. Un realismo mágico que
que pues se nutre con gran facilidad desde este espacio y que a nosotros nos ha permitido, en el caso particular, también me ha permitido crear otros libros como Al final de los vientos, que en sí, Al final de los vientos, como lo define o como lo definió en algún momento el maestro Moisés Paternina, es un canto poético, un ejercicio que hicimos con el trabajo sociológico y antropológico de la mano con pescadores y que resultó un trabajo fantástico narrativo, unas narraciones divididas en 5 partes y que nos permite conocer más a fondo todo este territorio de agua desde los universos primigenios, desde esos elementos fantásticos paridos desde las leyendas de hombres de agua, de hombres de resistencia como la Icotea, y que nos lleva a conocer moanes y moanas y que igual también nos lleva a entender toda la riqueza que tenemos, pero también toda la tristeza que cargamos desde hace mucho tiempo por pues toda la tragedia que el ser humano también ha desatado a partir de sus aspiraciones y ha convertido pues los distintos espacios en unos espacios un poco dañados, y así pues trato de ubicarlos y de narrar cada momento en este libro, Al final de los vientos, para también mostrar todas esas debilidades que tiene el ser humano y la manera como desde esas debilidades destruye la riqueza, como es el agua y como es el verde de la tarulla, el verde de la mojana, que pues para nosotros los que vivimos en estos territorios de agua muy cerca a las ciénagas y a los ríos, es nuestra fuente de vida y es nuestra fuente de inspiración. Son los elementos que nos permiten avanzar dentro del ámbito poético, pero también nos permiten respirar el mundo y respirarnos desde el mundo para convertirnos en unos seres diferentes. Es lo que tratamos de hacer desde este mundo de aguas, como es Sucre, en el sur del departamento, La Mojana, y lógicamente intentando recordar o recordarnos en esos hombres que hicieron posible todo este territorio, como los zenúes, para desde ese recuerdo intentar construir unos mundos posibles, unos mundos diferentes que nos permitan ser más agradables y tener también espacios más agradables dentro de este territorio. Elizabeth, tu micrófono. Bueno, me emociono escuchando todas las anécdotas y todas las vivencias de esas tierras maravillosas del Caribe. Bueno, esto es lo que tiene la virtualidad. Hemos podido llegar a diferentes lugares y también hacer el esfuerzo cuando nos encontramos de compartir esta bella literatura. Isidro, ¿tú nos puedes regalar un poema corto de tu libro, por favor, de poemas? Porque sabemos de tu prosa, de tus libros de ensayos, precisamente que hablan de la obra del maestro Gabriel García Márquez, pero obviamente es importante también conocer tu poesía. Bueno, yo no sé si es Al final de los vientos, a pesar de la manera como lo explicó el maestro Moisés Paternina, es un tanto poético. Yo no sé si son poesías, pero sí son unas narraciones y bueno, quisiera compartir mensajes del viento. El viento se manifiesta en el colibrí, con su aleteo alerta el desespero. Su colorido derrota la oscuridad de la sala y con su pico taladra las paredes de la pasión. Su anuncio es esperado. El mensaje enviado desde el norte es contundente. Los hielos se desparraman en pedazos.
sus formas gigantes, prehistóricas y deslumbrantes desaparecen. Las aguas cobran su aspecto y el humo se expande sobre las ondas del silencio. En el Polo Norte, la arena abre sus brazos y se funde en el calor. Focas y pingüinos transponen su mundo y mutan en otros seres. El blanco de la nieve desaparece. La tierra descubre sus grietas y devela las señales de la extinción. Hacia el sur, el carrao canta. Presiente el dolor de sus hermanos. Se lamenta y llora con nostalgia. Sus lágrimas humedecen el desierto. Evoca su hábitat, aquel espacio de verdes pastizales, de aguas morenas, ríos mansos, endulzado con el néctar de las flores. Ese enjambre multicolor que, impulsado por las brisas del invierno, navegan sus límites. Aquí, como en el norte, todo ha cambiado. Las especies primigenias ya no saltan en las piraguas. El resuello de los chigüiros no se siente. El revolotear del patoyuyo es una ilusión y los corrales blancos de caza que solían armar las garzas para lograr su alimento ahora son cuadros pictóricos que cuelgan embargados por la ficción. El elemento vital se evaporó. La actitud dañina del hombre destruyó sus fuentes. Los caños son corrientes de desechos. De su cauce bullen torbellinos de insectos con aguijones filosos y seres extraños deformados en el tiempo. Los escasos hilos de agua están atestados de sustancias venenosas, infectadas y malolientes. En sus orillas de barrancos deshidratados se escucha el eco, la voz triste de los abuelos, el llanto de los niños, el canto de la gualdibia y el silbido apocalíptico de los mensajes del viento. Gracias, Isidro, por esa bella poesía, esa poesía hermosa que nos inspira a amar la naturaleza, a preservarla, a amar nuestra casa, nuestra cuna, porque sin ella definitivamente no vamos a hacer absolutamente nada. Yo quiero agradecer a Erwin Salcedo, obviamente a Nicolás Rosero con su poesía mística, a Daniel Rivera Mesa, por siempre confiar en Asociación de Literatura para este tipo de eventos. Y vamos a ver el video oficial de Pentágono de Recitales 2021 que se lanza precisamente hoy en las horas de la tarde para convocar a los autores del país a que escriban ensayos sobre los autores boyacenses. Posteriormente vamos a tener la voz del escritor Arturo Neira Gómez y Carlos Mayo, que también van a estar con nosotros en esta Filbo 2021. Elizabeth, yo quiero leer un poema de mi libro que no he leído. Elizabeth. Elizabeth. Hola, Elizabeth. Elizabeth.
Bueno, ahora le vamos a dar una bienvenida, obviamente, a Arturo Neira y a Carlos Mayo. Ellos están, obviamente, haciendo el lanzamiento también de un colectivo que siempre han trabajado. Ellos son grandes estudiosos de la literatura, personas que se reúnen a desarrollar su taller. Han tenido adelante varios proyectos en la ciudad de Bogotá y también Arturo es un gusto presentarlo porque él es un autor de la ciudad de Tunja. Bienvenido Arturo, por favor activas cámaras y Carlos Mayo también. Bueno, ¿me están escuchando bien? Sí, señor, perfecto. Estás al aire en la Feria del Libro Filbo 2021, Arturo. Gracias, Elizabeth. Chévere volver a ver a Isidro, Daniel, mucho gusto. El tiempo sé que es muy escaso porque cierra esto a las 10 de la mañana, entonces voy a apurarme porque Carlos Mayo no pudo entrar. Quiero presentar a Carlos Mayo, él... Sí estoy. Ay, bueno, Carlos, siga, Carlos. Yo quiero cederle la palabra a Carlos. Bueno, estoy aquí. ¿Qué pasa? Buenos días. Carlos, buenos días, Carlos. Estás en vivo para la Feria Internacional del Libro Filbo 2021. Tú nos estás acompañando en esta mañana. Precisamente queríamos que nos leas parte de tu texto, de la obra que nos enviaste. Había la posibilidad de pasar un video, pero pues desafortunadamente no se pudo subir al máster a tiempo. Pero nosotros queremos escuchar de tu escritura, de tu trabajo escritural. Bueno, muchas gracias. Un saludo cordial a los presentes e interesados en este encuentro virtual dentro del marco de la Feria del Libro 2121. Sí, yo voy a presentar un texto breve, un ensayo breve, no sé si se alcanza a ver acá, que se llama Decolonización en los talleres de escritura, como experiencia en mi trabajo durante bastantes años que vengo haciendo en las comunidades de Bogotá y de varias partes de Colombia. Para ser breve, leeré 3 párrafos rápidamente y luego leeré 3 brevísimos textos escritos por niños que han participado en mis talleres de escritura. Decolonización en los talleres de escritura es un ensayo en el que el trabajador cultural y escritor Carlos Mayo nos relata de manera agradable e ilustra con base en las teorías filosóficas de colonial y poscolonial los procesos de descolonización cultural por medio de la descripción, análisis y sistematización de sus experiencias al ofrecer durante 25 años talleres de escritura a distintas comunidades del país y de la ciudad capital. Bueno, hasta ahí este fragmento. Otro. Este análisis o este ensayo se realiza de manera simultánea con la práctica en los talleres como procesos de avance, desde la etapa de aprender a escribir textos narrativos y poéticos hasta la etapa de realizar, ojo, acciones socioliterarias y culturales de los participantes, con la reflexión sobre sus resultados tanto del momento inmediato como en el de largo plazo. De tal manera que los asuntos tratados avanzan continuamente. Por lo tanto, se dificulta llegar a conclusiones definitivas. Se advierte entonces que este texto se publica, aunque se encuentra en elaboración. Es un corto texto de aproximadamente, no pasa de 40 páginas, pero contiene una profundidad que precisa la búsqueda de las expresiones autóctonas, auténticas y originales de nuestros niños y de los jóvenes, bueno, de los participantes en los talleres, porque también he dictado muchos talleres para personas mayores, en el que se recoge la realidad nuestra de local, barrial, comunitaria, familiar. Dice la introducción al libro. Al ofrecer mis talleres de creación literaria durante los años 15, 16, 17 a niños y jóvenes de varios colegios del sur de Bogotá,
Escribieron sus primeros textos sobre monstruos, extraterrestres, muertos vivos, hombres lobos, superhombres, superpoderes, y poco después reprodujeron en sus escritos la personificación de algunos productos que estaban de moda en las propagandas de televisión, que anuncian la influencia de las narrativas no originales de nuestras culturas y la mitificación de los objetos impuestos por la sociedad mercantil. A través de los manuscritos de mis niñas y chicos, se puede percibir cómo en nuestras comunidades imperan las narrativas extranjerizantes de colonización cultural, que casi sin ponerse en duda, desde hace más de 500 años se desarrollan y actualizan de manera estable y permanente. Bueno, hasta ahí esta introducción. Quisiera como decir que decolonización plantea, el término plantea la liberación del pensamiento. La descolonización, el de lo económico, lo político, lo social. Entonces, como muestra, y ya para terminar, leeré 3 textos brevísimos, como decía, del niño Yesid Castellanos cuando tenía 8 años. Dice, el árbol. Carlos, poema. perfecto, para dejarte terminando ya este maravilloso programa de la feria. Bueno, es para mí también un honor haber compartido con cada uno de ustedes y voy, claro, Pero me obviamente vamos a permite leer escuchar los 3 textos. tu texto. Perfecto. ¿Saber? Bueno, Dice, claro que el sí. árbol Entonces de quiero Yesid Castellanos. despedirme oficialmente para que tú puedas terminar el programa. Ya, Muchas dice, gracias a todos los autores. Gracias, Carlos. dice el árbol. El árbol habla pájaros, habla hojas, mariposas. Cuando está feliz es silencioso, da flores y frutos. Cuando está triste, llora lluvia. Otro poema de una niña que cuando tenía 9 años. Poema, dice, de Manuela Vera. Mi esqueleto es como un rayo del sol. Mi carne parece una gota de aguacero. Mi piel es una camisa delgada. Mi cabello una catarata que cae dentro de un libro. Mi cara parece un árbol redondo que ve el cielo lleno de libros voladores. Y por último, leeré el esqueleto de una niña que tenía 9 años cuando lo escribió, de Jamie Carolina Romero. Dice el esqueleto, mi esqueleto se me salió en este momento. Mi cuerpo cae al piso, queda todo arrugado. El esqueleto sale y no sé qué pasa con él. Mi cuerpo queda tirado. Por ahora, ahora me arrastro por todos lados. Salgo a buscarlo. Cuando la gente me ve, todos se sorprenden y me preguntan qué me pasó. Les digo, ayúdenme a buscar a mi esqueleto, por favor. Todos salen corriendo. Alguien dice, lo vieron pasando la avenida y lo atropelló un carro. Quedó hecho pedazos. Lo recogieron los médicos y lo mandaron a quemar. Ahora me toca vivir como los reptiles. Este cuento no se le cambió ni una palabra. Bueno, muchas gracias. Espero que los que estén interesados en adquirir mi libro de colonización en los talleres de escritura, llamen a mi teléfono celular número 319-706-5106. Carlos Mayo. Muchas gracias por su atención y tengo el libro para obsequiarlo a quien adquiera mi libro de ensayo de colonizaciones, talleres de escritura. Buena tarde, buen día y gracias por la audiencia. ¿Listo? Isabel.